La última barrera que veremos se puede llamar tengo que terminar esto primero. Surge cuando Dios nos da una idea de algo que podríamos hacer en el reino y queremos hacerlo, solo que hay algo un poco más importante en nuestra vida que tenemos que terminar primero. Después, cuando hayamos terminado con aquella que teníamos que hacer primero, sale otra tarea urgente y así se repite el ciclo. De modo que nunca llegamos a estar suficientemente desocupados para servir a Cristo de verdad. Esta barrera siempre sigue el mismo patrón y al final se repite. Su efecto en nuestra vida y ministerio es devastador. Primero, tenemos una idea de algo que podríamos hacer con Jesús en su reino. Y segundo, tenemos algo más importante que hacer primero. No rechazamos la idea que tenemos, no decimos no a Dios. Lo que pasa es que decidimos que no podemos hacerlo ahora mismo porque hay algo un poco más importante que necesitamos hacer primero. Pensamos que lo haremos después de alcanzar nuestras metas en el trabajo, tendremos más tiempo para dedicar al reino. Después de ahorrar suficiente para la jubilación, seremos radicalmente generosos. Después de que nuestros hijos empiecen la escuela, salgan del colegio, terminen la universidad y se casen, entonces podremos trabajar bastante con Jesús. Lo que decidimos es terminar primero ese algo que necesitamos hacer y una vez que estamos libres, trabajaremos en la tarea que Dios nos dio. Nuestro plan nunca funciona porque el proceso se repite. En cuanto terminamos con lo que era tan importante, surge otra demanda, otra necesidad u oportunidad igual de importante. Lo que pasa es que nuestro enemigo, Satanás, aprende por cuáles cosas estamos dispuestos a posponer el trabajo de Jesús. E inevitablemente, en cuanto termine una, él prepara otra tarea. Con el tiempo, todas estas tareas importantes se convierten en una gran cadena de cosas que tenemos que terminar antes de realmente trabajar con Jesús de verdad. La verdadera solución a esta barrera es poner lo primero. Cuando Jesús nos da una idea de algo que podríamos hacer con Él, debemos empezar a hacerlo inmediatamente. No debemos permitir que la tarea de nuestra vida tenga una prioridad más alta que las tareas que recibimos de Jesús. Debemos empezar con el trabajo que Cristo nos da, aún en medio de las demandas de nuestra vida. No podemos esperar a tener una vida totalmente ordenada antes de poder trabajar con Jesús de verdad. Cuando no posponemos las tareas que Dios nos da en su reino, descubrimos que el Espíritu Santo da capacidad a los hijos de Dios para que puedan hacer todo lo que Dios les pide. Con confianza podemos aceptar las tareas e iniciar las ideas que Dios nos da, porque si Él nos pide hacer algo, también nos dará la capacidad para hacerlo. Y dos referencias bíblicas tenemos en Lucas 9:57, que dice así: Mientras caminaba, alguien le dijo a Jesús: «Te seguiré a cualquier lugar que vayas». Jesús le respondió: «Los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza». Dijo a otro: «Ven, sígueme». El hombre aceptó, pero le dijo: «Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre». Jesús le dijo: «Deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios». Otro dijo: «Sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia». Jesús le dijo: «El que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios». Y la última se encuentra en 1 Corintios 15:10 y dice así: «Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros discípulos.
Pero no fui yo, sino Dios, quien obraba a través de mí por su gracia. Amén. Y la semana pasada recordamos un poquito y hablábamos acerca de la importancia que Dios le otorga o que Dios le da, que Dios le confiere al hecho de que en su palabra se haya revelado que Jesús llega a este mundo como un niño, ¿se acuerdan? Y que se nos ha dado, se nos ha nacido a nosotros ese niño, que él llegara como un niño, ¿no? La profecía la encontrábamos en el capítulo 9 del libro del profeta Isaías, y decía: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, dando a entender que Jesús era un regalo de Dios para la humanidad, para nosotros, un regalo que se nos había sido dado. Y comenzamos a leer otra parte importante acerca del nacimiento de Jesús, que es cuando los ángeles aparecen a los pastores en el desierto, y lo vamos a retomar a partir de allí. Lucas capítulo 2, versículos 8 al 12. Lucas 2, versículos 8 al 12. Dice la palabra en Lucas capítulo 2. Se supone que aquí ya Jesús nace, lo tenemos por allí, en algún lugar de un pueblecito llamado Belén, donde era David, el rey David, y allí estaba pues Jesús en un establo de animales, acostado pues, en un comedero de animales, ¿no? Nos podemos imaginar a José pues allí limpiando eso, poniéndole pajita, poniéndole unos trapitos para que Jesús no estuviese directamente allí el niño sobre la paja, e intentando darle pues allí unas patadas ahí a los animales que estuviesen ahí para que no estuviesen cerca de Jesús, y tirarlo por allí por si había algún animal, ¿no? En los pesebres, pues nosotros tenemos ahí a la vaquita y al buey con la cabeza metida prácticamente ahí arriba pero no creo que José haya dejado eso. Seguramente dijeron a los animales: llévenselo para allí, ¿no? De todas maneras, las condiciones en las que nace Jesús, pues las conocemos, porque aunque parezcan muy bonitas, como lo ponemos nosotros allí en el pesebre, en el Belén, pues no eran unas condiciones adecuadas para que naciera un niño, ¿no? Y dice la palabra que en ese mismo momento, cuando Jesús estaba allí, que había nacido, había pastores, versículo 8 del capítulo 2 de Lucas, había pastores en la misma región, no estarían lejos, ¿no? Que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor, dice la palabra. Versículo 10, pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Versículo 11, que os ha nacido hoy. Y aquí veíamos un paralelismo entre las palabras del ángel y las palabras del profeta Isaías. ¿Qué decía Isaías? Un niño os es nacido. Y ahora el ángel, ¿qué les dice a los pastores? Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Si se fijan bien, aquí el ángel les estaba dando todas las características del Mesías, que Jesús que no era cualquier niño, que era el Mesías. Cuando nada más con que le diga Cristo el Señor, la palabra Cristo, si recuerdan de las primeras partes de la cristología, significaba ungido, que era el rey, que era el Mesías que estaba esperando el pueblo de Israel. El ángel les está diciendo: os ha nacido el Mesías que tanto estabais esperando. Eso es lo que le dice el ángel a los pastores. Y el versículo 12 es curioso: esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Las palabras del ángel fueron: os ha nacido hoy, muy parecidas a las palabras del profeta Isaías. Y aquí vemos que desde el nacimiento mismo de Jesús nos es nacido a nosotros. Aquí, como veíamos la semana pasada, podemos tener
eso que nos transmite la palabra, que nos transmite la profecía, que es ese sentido de pertenencia de Jesús para nosotros, de que todo lo que hace Jesús desde el nacimiento, su vida, sus milagros, su muerte y su resurrección, lo hizo por amor a nosotros. Es el alcance que tiene el nacimiento del niño, niño que nos es nacido a nosotros, a todos los que estamos aquí. Amén. Es Dios diciendo, vuelvo y repito, como decíamos la semana pasada, la manera como el Mesías llega al mundo es tan relevante y tan importante como la manera en que el Mesías se va de este mundo. Viene como un niño cualquiera, pero veíamos también que no fue concebido como un niño cualquiera porque fue un milagro de Dios la concepción de Jesús. Y ese hecho tiene muchísima importancia. Y sigue diciendo Lucas capítulo 2, versículo 11, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los pastores, veíamos también la semana pasada, a título de resumen, que fueron los primeros, después de José y María, en escuchar que había nacido el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Habían escuchado la noticia en primer término ellos, como primicia, los primeros en recibir la revelación de que ese niño que había nacido era el Mesías, después de José y María. Muchos años después, sí es verdad que el apóstol Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero eso fue 30 años después. 30 años antes ya esos pastores anónimos, que nadie sabe ni cómo se llaman, ni siquiera, recibieron la revelación de que ese niño que estaba naciendo por allí, en algún lugar, en una de la aldea cercana de Belén, era el Mesías y el Salvador. Y en el versículo 12, retomando de donde dejamos la semana pasada, dice, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y aquí hay un detalle interesante, hermanos, que yo creo que poca gente se da cuenta, y yo tampoco me voy a dar cuenta de esto, pero cuando estaba leyendo para este mensaje, me llamó la atención, y es que yo creo que esto es algo que puede servir para reflexión de nuestras vidas como creyentes. En ningún momento, si te fijas de las palabras del ángel, en ningún momento el ángel les dice a los pastores, vayan y vean, vayan para donde está el niño y adórenlo y póstrense, y llévenle pues reverencia y corran la voz y vayan. En ningún momento el ángel les dice que vayan y busquen al niño, ¿no? Simplemente lo que el ángel les dice es, esta es la señal. La señal es esta. O sea, si vosotros queréis ser testigos del acontecimiento más importante de la humanidad, aquí te dejo una señal. Aquí te dejo una pista, aquí te dejo pues la clave de cómo vas a encontrar al Mesías que te acabo de decir que ha nacido, ¿no? ¿Y cuál era la señal? Vas a encontrar en un pesebre un niño envuelto en tiras de tela en un comedero de animales. Esa era la señal. Y yo pensaba, hermanos, y meditaba en esta parte de la palabra, y pensaba que muchas veces Dios nos da señales y no necesariamente Dios nos dice ir allí o ir detrás de esta señal. Pero Dios nos dice, esta es la señal. Esta es la señal. Para los pastores, la señal fue un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Para nosotros, hermanos, la señal principal como creyentes que Jesús, que Dios nos da, es la cruz de Cristo. Esa es la señal. Y muchas veces nosotros como cristianos, hermanos, erramos al blanco, fallamos porque ponemos nuestra mirada en cosas de la tierra, en señales que son más lógicas, más atractivas, más así es que tiene que funcionar todo. Entonces nos vamos detrás de esa señal. Y porque las señales de Dios muchas veces no son tan atractivas y no son tan
lógicas a nuestro razonamiento. La cruz de Cristo no es una señal atractiva, es un hombre muriendo allí, desangrado, roto completamente, pero eso es lo que nos da vida a nosotros los creyentes. Hermanos, lo hemos dicho en más de una ocasión, el Mesías era el rey de Israel, el rey de los judíos. El Mesías, por lógica, tenía que haber nacido por lo menos en una cuna de oro, en una familia de la aristocracia, en una familia que tuviese cierto renombre religioso y político en Israel, que les pudiese dar, que tuviese cierto poder económico para poderle dar al Mesías prometido la educación que él merecía para que cuando fuese adulto pudiese tener dotes de oratoria, dotes de estadista, de político, de guerrero. Tenía que ser una persona bien entrenada. Eso era lo que se esperaba de un Mesías, de un rey que pudiese plantarle cara, en este caso, al Imperio Romano. Eso es lo lógico, eso es lo que nos dice a nosotros la lógica, ¿no? Y en su lugar, el libertador, el Mesías de Israel, estaba naciendo en un comedero de animales envuelto en tiras de tela. Lo ilógico, entre comillas, lo ilógico, ¿no? Y en primer lugar, el Señor da la anunciación a unos pastores anónimos. Y fíjate lo que es curioso, unos pastores que no fundaron iglesias, que no fueron apóstoles, que no fueron obispos, que no se vistieron de púrpura, que no tenían báculos de oro, que no tenían sombreros bonitos de esto, que no eran maestros, probablemente si sabían leer y escribir era duras penas, que no escribieron cartas a las diferentes iglesias y que eran personas incluso denostadas, de segunda y de tercera categoría. Los fariseos veían a los pastores y les decían, pero estos sucios, ¿no? Que estaban todo el tiempo hediondos a oveja y que estaban todo el tiempo en el desierto, llevando sol de día y frío de noche allí cerca de las fogatas, ¿no? Que estos ni se lavan las manos antes de comer, que los fariseos, si se acuerdan, hicieron de esto incluso una tradición religiosa, ¿no? Y les decían a Jesús, a sus discípulos, estos no se lavan las manos antes de comer, a los discípulos. Imagínate a los pastores, ¿no? Y es a estos a quienes se les presenta el ángel, los primeros en saber acerca del Mesías y de verlo. Yo no sé si María en el pesebre estaban esperando visitas, ¿no? Por lo general cuando nace un niño, siempre pues llegan visitas a personas ahí a mirar el niño y a felicitar pues a la madre, ¿no? Yo supongo que aunque la madre está muy contenta, está cansada del parto y pues no se debe sentir, qué sé yo, la mujer más, en ese momento pues más admirable o más bonita, porque ha pasado un segundo plano su coquetería de mujer y eso de querer estar bonita, porque todo se centra pues en el bebé y como que no está también así al 100% para recibir visitas, pero por lo general eso es lo que pasa, ¿no? La gente viene y ve al niño y qué bonita y tal, qué sé yo, y ahí está la madre, ¿no? Toda sudada con los pelos así y toda cansada con las ojeras y sí, qué bonito, pero ahí está. Y yo no sé si María y José estaban esperando visitas allí en el pesebre, lo más seguro es que no, pero dado el acontecimiento de que el Señor, el ángel, les había dicho a José y a María que ese que vendría sería el Mesías de Israel, es probable que si había alguna visita que llegara ahí al pesebre, hubiesen sido por lo menos personajes importantes de Israel, que Dios les hubiese revelado, así como posteriormente le reveló a los magos que habían nacido, pues que los fariseos y que los religiosos del templo, Dios les haya revelado, pues nació el Mesías, vamos a ir a visitarle, vamos a ir a cobijarlo, vamos a ir a sacarlo de ese pesebre y vamos a llevarlo a un sitio en condiciones. Si alguna visita tendría que recibir el rey de Israel, era esa. Sin embargo, pues ahí estaban María y José, tal, y se asoman unos pastores
todos despeinados, con la barba así, sucios, hediondos a oveja. Y aquí está un niño en un comedero, aquí está envuelto en pañales, ese es aquí. Todos los pastores van. Y yo no sé qué hicieron los pastores allí, pero dudo mucho que hayan podido mantenerse en pie con las rodillas rectas delante del Dios encarnado naciendo allí. Yo me imagino que en ese momento hubo un arrebato de adoración y se arrodillaron y le dieron gloria a Dios por el nacimiento del Mesías que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Y estos fueron los que llegaron en ese momento. Y las palabras que utiliza el profeta Isaías para referirse al Mesías no son parcas, no son escasas, no son mezquinas, no son tímidas. Isaías se refiere al Mesías, ya lo leímos la semana pasada, en el capítulo 9, como que el principado va a estar sobre su hombro. Acuérdense, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado, versículo 7 del capítulo 9, lo dilatado de su imperio y de la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y después dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esa última frase me gusta mucho porque es como decir, y Dios lo va a hacer, no sé cómo decirlo, por sus pistolas, no, porque sí, porque Él lo ha prometido, porque así lo ha dispuesto en su corazón y su celo va a hacer que esto ocurra. Y aquí tenemos en Belén lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? En Israel se esperaba uno cuyo principado, cuando Isaías dice principado, hace referencia al sistema de gobierno, ¿no? Todo el sistema de gobierno iba a descansar sobre los hombros de ese Mesías que tenía que venir, ¿no? En pocas palabras, el máximo gobernante, el que iba a dictar las leyes, iba a dictar las normas. Y después sigue diciendo acerca del Mesías, llamará su nombre. No solamente iba a reposar el gobierno sobre su hombro, sino que dice, llamará su nombre, y ahí se le da una serie de nombres al Mesías. Recordemos que el nombre para la cultura hebrea era de suma importancia, porque el nombre hacía referencia directo a la esencia, al ser de la persona. Podemos encontrar en la palabra muchísimos ejemplos acerca de la importancia del nombre de la persona, ¿no? Por ejemplo, si recordamos la historia de Abraham, Abraham se llamaba Abraham, ¿no? Que significa padre exaltado o algo por el estilo. Y luego cuando el Señor le da la promesa a Abraham que va a ser, o Abraham en ese momento que va a ser padre de muchas naciones, ¿no? Que le dice, sal, mira las estrellas, pues tus hijos no se podrán contar como estas estrellas o como la arena del mar. ¿Qué le dice Dios? Ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham, que significa padre de muchedumbre, ¿no? Y lo mismo con Sara, y lo mismo le ocurre a Jacob, que le cambia ese nombre feo que él tenía de segundón, engañador, usurpador, y le pone Israel, ¿no? Y lo mismo ocurre con Pedro, por ejemplo, el Señor Jesús. Simón significa el que oye. Ese es el significado del nombre Simón, el que escucha, el que oye, ¿no? Y le dice, Simón, ya tú no vas a ser uno que solamente escucha y que actúa conforme a lo que oye, porque así era Pedro. A Pedro, si escuchaba una cosa de Jesús, pues lo decía, pero si escuchaba otra cosa, pues se iba. Ya lo tenemos en los evangelios, incluso Pablo lo reprende porque hacía unas cosas con los judíos y hacía otras cosas con los gentiles, y Pablo le dice, tú tienes que ser una persona más correcta, tienes que ser una persona firme en tus convicciones. Y eso es lo que le dice Jesús, tú no te vas a llamar más el que oye, Simón, ahora te vas a llamar
roca, porque yo quiero trabajar en ti para que tu fe no mengüe, para que tu fe sea firme. Pedro es el vivo ejemplo de que un momento dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y a los 5 minutos Jesús le estaba llamando Satanás. O apártate de mí porque me eres tropiezo, ¿no? Antes era así muy revelación y muy todo, pero ahora eres un tropiezo para el propósito de Dios, para la gente aquí, ¿no? Y Jesús le dijo, yo quiero que tú seas una piedra, Pedro. Yo quiero que tú formes parte del fundamento que yo quiero poner para mi iglesia. Yo quiero que tú seas firme en tus convicciones. Y eso es lo que Dios hacía sobre la vida de Pedro. Y como eso, hay muchos ejemplos acerca del nombre. Cuando Moisés va a liberar a los egipcios, ¿qué es lo primero que le pregunta a Dios? Necesito que me digas tu nombre porque necesito saber la esencia de lo que tú eres. Para los hebreos era muy importante el nombre porque hablaba acerca de la persona. Y dice la palabra en Isaías que el nombre del Mesías, no el nombre de pila, lo que iba a significar su esencia, su identidad, lo que iba a ser él, era en primer lugar ¿qué? Admirable, dice Isaías, por lo menos la Reina Valera lo traduce como admirable. La palabra hebrea que utiliza el profeta allí es una palabra que significa como maravilla. Cuando la Biblia habla de milagros, portentos y maravillas, utiliza esa palabra allí. O sea, en pocas palabras, algo que se hace y que te asombra por lo grande y por lo portentoso y por lo maravilloso que es, ¿no? Pero ahora la pregunta es, ¿qué podría asombrar? ¿Qué de admirable, qué de asombro nos puede transmitir un niño recién nacido allí en un comedero de animales? Imagínate, es un niño, por muy bonito que pueda ser el niño, envuelto en tiras viejas allí en un comedero de animales. O sea, qué asombro, lo que nos podía dar es penita, ¿no? Y decir, llévense a este niño, por favor, y póngalo en una camita limpia, por el amor de Dios. O sea, asombro, pero sin embargo la palabra dice que su nombre será admirable, ¿no? Y después sigue diciendo, consejero. Consejero dice en el original, es uno que da consejos, uno que por medio de palabras sabias ilumina el entendimiento de las personas que la escuchan. Pero en el pesebre, ¿qué tipo de consejo podía dar ese niño que no sabía hablar todavía y que le quedaba todavía mucho tiempo por aprender a hablar, ¿no? Y seguidamente la profecía sigue diciendo de este niño que será llamado, su esencia, su ser, sería Dios fuerte, dice la palabra, Dios fuerte, Padre eterno. Jesús sería Padre eterno, príncipe de paz. ¿Y cómo iba a transmitir eso un niño ahí acostado en un comedero de animales, hermano? Después dice que su reino sería eterno y no tendría fin. Y resulta que ese niño crece, que ese niño pues hace algunos discípulos, vive unos pocos años y muere en una cruz, objeto de burlas, con una corona de espinas y con un letrero que dice, pues está el rey de los judíos, así mal escrito. Y podemos pensar, ¿y el reino eterno? Si se murió allí en una cruz. La señal, esto os servirá de señal. La señal de los ángeles no era lógica conforme al razonamiento humano, hermanos, conforme al intelecto humano. Ese Salvador que sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, cuyo reino no tendría fin, estaba en un comedero de animales envuelto en tiras de tela. No es lógica, la señal no es lógica, pero esa fue la señal que Dios le dio a los pastores. Lucas capítulo 9, versículo 23. Estas son palabras de Jesús y son palabras que quiero conectar con la idea anterior. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué dice Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué significa eso? Si alguno quiere seguir mis pasos, si alguno quiere caminar conmigo, si alguno quiere seguir mi ejemplo, si alguno quiere imitarme, primer paso, niéguese a sí mismo. Podemos decir, vea dónde está la señal.
la señal que es contradictoria, la señal que la lógica, que el razonamiento no te lleva instintivamente hasta allí, la señal de la cruz, y sigue el ejemplo de lo que ocurre en la cruz. Y vamos a ver todos estos tipos de, entre comillas, contradicciones de Jesús. El que quiera salvar su vida, la perderá. El que quiera salvar su vida, la perderá, por ejemplo. Lo contrario, el que quiera ir a la cruz, que muera en la cruz, niéguese a sí mismo. Lo contrario a lo que el sistema nos enseña hoy en día. ¿Qué es lo que nos enseña el mundo hoy en día? Primero, valídate a ti mismo. Tú eres importante y tú tienes que validarte a ti mismo. Hoy en día incluso hay leyes si otras personas no se refieren a ti como lo que tú te estás validando, ¿no? Y te protegen ese orgullo y protegen esa autoidentidad que tú mismo te estás afirmando para ti, ¿no? ¿Y qué nos dice la palabra? Niégate a ti mismo. Esto para el mundo es un concepto completamente ridículo, hermanos. Cuando le explicamos a alguien que nuestro sistema de valores se alinea con el sistema de valores bíblico, cuando le decimos, cuando le mostramos la señal, esta es la señal que Dios nos da a nosotros, ¿no? A la gente enseguida le da un cortocircuito en el cerebro porque no lo puede entender. Y muchas veces a nosotros también nos pasa que medio nos cortocircuitamos allí cuando Dios nos muestra las señales, porque muchas veces no son lógicas con nuestro pensamiento, no van de acuerdo con lo que a nosotros nos gustaría vivir, con lo que a nosotros nos gustaría ser. La señal no les cuadra con el concepto humano que ellos tienen y que el sistema les ha enseñado. Lo he dicho muchas veces, aquí nos hemos escuchado personas diciendo, si Dios existiera, entonces no habría desgracias. Si Dios existiera, ¿cómo puede permitir que hayan niños con cáncer o qué sé yo, ¿no? Porque eso es la señal que su lógica les dicta, la señal que yo quiero para saber que Dios existe es que todo vaya súper sobre ruedas, que no hayan guerras, que no hayan calamidades, que no hayan desastres, que no haya niños con cáncer. Cuando eso pase, entonces yo creo ya en Dios, porque Dios se amolda a la señal que a mí me parece lógica, que a mí me parece razonable. Dile a un musulmán, por ejemplo, Dios se encarnó, Dios se hizo hombre y nació en un comedero de animales, allí le explota la cabeza, le hace cortocircuito, te dice hereje. ¿Cómo es posible que Dios no lo puede entender? No lo puede entender porque para él la señal es siempre la lógica de que Dios es el más fuerte, es el más soberano y nunca se va a humillar. No le cabe en la cabeza que el amor de Dios es tan grande que hizo eso por amor a nosotros. Dile a cualquier persona que los creyentes vivimos por la fe, apartados de todo lo que tiene que ver con el pecado, ¿no? Que no amamos la mentira, que nosotros no creemos ni siquiera en las mentiras piadosas. A mí siempre me ha dado risa lo de las mentiras piadosas. Yo no entiendo cómo puede ser una mentira piadosa. Yo digo, si hay una mentira, ¿sabes qué piadoso significa como santo, no? Es una mentira santa, ¿no? Es una cosa rara. Yo siempre pienso, entonces, hay fornicaciones santas, adulterios sacramentales, asesinatos purificados y ese tipo de cosas, ¿no? Porque si hay una mentira que es piadosa, pues también podemos tener todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero no, que los creyentes vivimos una vida que amamos la verdad y que aborrecemos la mentira, que no mentimos, ¿no? Que intentamos vivir vidas puras también sexualmente, por muy duro que eso sea, porque es una de las partes más difíciles para el ser humano, vivir esa integridad desde el punto de vista sexual, ¿no? Que intentamos también vivir vidas ejemplares y dar testimonio hacia las otras personas, ¿no? Que decimos y predicamos y creemos que el matrimonio es bendecido por Dios, es entre un hombre y una mujer. Eso es lo que nosotros creemos y predicamos, ¿no? Pero a muchas personas, cuando nosotros les decimos estas cosas, les hace cortocircuito en el cerebro, porque dice, eso no puede ser una señal lógica, porque no estás yendo con el tiempo, no estás yendo con las modernidades, ¿no? Somos
creyentes que intentamos dar testimonio al mundo también, cumpliendo las leyes, cumpliendo las cosas que el gobierno dicta, ¿no? Pagando nuestros impuestos y así, intentando pues no saltarnos los semáforos en rojo y todo ese tipo de cosas, porque entendemos que como creyentes tenemos que vivir una vida íntegra y correcta a todos los niveles, ¿no? Yo he conocido gente, por ejemplo, y esto lo comento porque aquí vemos muchas personas de otros lugares, ¿no? Y he conocido gente inmigrante que literalmente se van a los servicios sociales y se ponen a llorar, a llorar con lágrimas y con mocos, diciendo por favor que le ayuden a pagar la luz, y le muestra pues el recibo, la boleta de la luz y la boleta del agua y tal, y al final, después del teatro, le pagan la luz y el agua, y ellos tienen en el bolsillo un iPhone de última generación, o llega las vacaciones y se van para sus países con dinero, porque ellos saben que pueden manipular y también aprovecharse del sistema que está para ayudar. En el caso, mi jefe tiene un hijo que es su hijo mayor es médico, y él está ya trabajando, ¿no? En hospitales y eso. O sea, a veces llegan personas, ¿no? Por lo general pasa con personas de otros lugares, de otros países, que les gusta aprovecharse del sistema, ¿no? Y está allí, pues, y la persona está enferma, duele la cabeza, pero llegó caminando, ¿no? Y entonces les dice, no, bueno, ahora ya me toca ir, cuando le dan el alta, toca irse, bueno, ahora búsqueme una ambulancia. Pero, pero una ambulancia, pero tú llegaste caminando, vete caminando que estás bien, ya te hemos dado la... No, 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 y se quedan allí, no, y quiero ambulancia, y quiero ambulancia, y quiero ambulancia, porque les gusta aprovecharse del sistema. Esos son el tipo de cosas que nosotros como creyentes evitamos hacer, o quiero por lo menos pensar que intentemos evitar hacer, porque nosotros seguimos las señales contrarias a las que sigue el mundo. Cuando creemos que tenemos la razón y queremos hablar y queremos decir las cosas que nosotros pensamos que tenemos que decir, pero sabemos que no será positivo lo que vamos a lograr con nuestras palabras, nos callamos y nos negamos a nosotros mismos. Esa no es la señal que el mundo nos da, pero es la señal que el Señor nos dice: niégate a ti mismo. Todo eso forma parte de negarnos a nosotros mismos. Esa es la señal que Dios nos ha dejado. Es una señal que para el mundo es contradictoria, de la misma manera que para los pastores era contradictorio que el rey de Israel naciese de la manera que él nació. Pero era lo que Dios tenía, y detrás de eso había un propósito muchísimo más grande. La señal que para el mundo es contradictoria, para nosotros es vida y es paz, pero para el sistema nosotros somos tontos, somos retrasados mentales, vivimos todavía en la época medieval, ¿no? Porque les hace cortocircuito el cerebro. A nosotros se nos dijo: esta será la señal. La señal es que el Salvador de la humanidad murió en la cruz y resucitó al tercer día para el perdón de tus pecados. Un día para que podamos eternamente estar en su presencia, y un día lo vamos a tener, hermanos. Vamos a estar en la presencia del Señor, en un reino sin límite de tiempo, en un reino sin límite de paz, en un reino sin espacio, sin límite de riqueza. No sé de riqueza de qué tipo, pero será riqueza con una paz sin límites, donde no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no tendremos la espalda con dolores, y nos podremos amarrar los zapatos sin ningún problema y ponerlos los calcetines así, ¡tum!, a la primera, si es que vamos a tener calcetines o si es que vamos a tener pies, donde no habrá enfermedad, donde no habrá sufrimiento, donde no habrá más depresión, donde no habrá más maldad, ni habrá más injusticia. Eso es lo que nosotros creemos, y por eso vamos en pos de la señal que para el mundo le parece contradictoria, pero esa es la señal. Y cuando el Señor nos dice: esta es la señal, aunque no nos digas ve, yo voy a donde está la señal. Nuestra señal es la cruz de Cristo, nuestra señal es donde está el Señor. Hermanos, y me gustaría cerrar con una reflexión, que pocas veces yo digo estas cosas, pero esta semana, el viernes,
lo había visto en las noticias, ¿no? Unos allí en Rusia entraron con unas metralletas en un lugar donde estaban familias, en un teatro, en un teatro. Y yo veía las imágenes como los animales estos cogían y acribillaban a balazos a los que estaban ahí en un rincón, ta, 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 y se iban. Y yo pensaba, qué maldad la que hay en este mundo, hermano. De verdad. Y yo creo que como creyentes, hermanos, nosotros tenemos que estar preparados en oración, porque a mí me parece, hermano, a mí no me gusta ser pesimista de ese tipo de cosas, pero a mí me parece que el mundo ahora está en una situación muy, muy complicada, hermano. Yo huelo vientos de guerra. Hay muchísimo problema a nivel diplomático y a nivel internacional. Muchísimo, y las cosas se están complicando cada vez más. Y yo no quisiera ser el profeta del desastre si viene la Tercera Guerra Mundial o algo así, pero está muy complicada la situación, hermanos, y como creyentes yo creo que tenemos muchísimo para orar. Tomarnos las cosas de Dios mucho más en serio de lo que lo hemos hecho hasta ahora y entender que estamos en un momento complicado del mundo. Yo veo las cosas y cada día pues lo veo más complicado todo, la verdad, ¿no? Y Dios no lo quiera, pues estalla un conflicto pues a nivel internacional, va a ser complicado todo el tema de la comida, va a ser complicado. Yo, antes yo pensaba, a mí me decían Tercera Guerra Mundial y yo decía, ¿cómo se te ocurre? Si la humanidad ahora ha crecido, hemos madurado intelectualmente y no estamos igual que hace 60 años con la Segunda Guerra Mundial y con la Primera menos todavía. Ahora somos personas modernas, ahora somos personas que, pues, no sé, hemos llegado a la Luna, tenemos muchas cosas positivas, somos maduros, tenemos pues ahora tantas leyes y tantas cosas bonitas. No, somos los mismos demonios y los mismos subnormales de toda la vida. Y al contrario, dice la palabra que la maldad irá en aumento, ¿no? Y nos encontramos ahora en un momento complicado. Como iglesia, hermano, vamos a orar, vamos a redoblar el tiempo de oración, vamos a redoblar el tiempo de lectura de la palabra, vamos a comprometernos con el Señor, también a orar por este mundo, a orar por la humanidad, porque son muy complicados los tiempos que vienen, creo yo, hermano. Ojalá me equivoque, ojalá esté yo aquí elucubrando tonterías y el día de mañana, pues no sé, los rusos estén abrazando con los ucranianos y todo parezca una portada de la revista de los Testigos de Jehová, con arcoíris y todo el mundo, la niñita cargando el león. Ojalá, pero yo creo que todo se va a complicar mucho más y es importante que nosotros, como iglesia, nos pongamos en la brecha de oración. Acompáñame conmigo, hermano, vamos a orar, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra.